es como siempre, relajá y que las cosas fluyan y que sean cuando tienen que ser. Y eso me hizo sacar la angustia que tenía acá, una opresión en el pecho horrible, y volver sin eso que sentía acá, que es cuando uno, la maldita conciencia o bendita, no sé, yo te digo a veces como maldita, que sabiendo que uno hace las cosas mal y las haces como, ay, no me importa, pero no veo, pero vos sabés que están y sabés que lo hiciste y vas a decir, ay, no, si está ya el problema y la conciencia, no, miro para allá, qué lindo, no veo, no pasó. Sí pasó, porque uno sigue sabiendo que sí pasó, y eso me sentí liberada, y está bueno cuando uno puede liberar cosas o tensiones o angustias o culpas que uno tiene y que por más que no mires, seguís sabiendo que están. Eso es lo que me pasó y está bueno. Y eso quería agradecer. Primero que no escuché mi otro yo decir, no, hace frío, no importa la plata, ya está, bueno, no sé, mandá fruto, decir que, no sé, te enfermaste, cualquier cosa como para no ir. Y que Abril me dice, pero tenés que ir, sí, porque cuando uno da la palabra, otras situaciones, ni plata, ni cosas, ni nada, importa la palabra. Pero es que sí, y si yo dije sí, cuando me preguntaron, ¿vas a ir? Obvio, soy el número 1. Mentira, a lo mejor ya había otros anotados, pero yo dije, sí, ¿cómo no voy a ir? Soy asistente, sí, voy. Con toda la euforia que tengo, porque me gusta y porque sé que siempre la paso bien. Pero después, ¿viste? Empieza no, y le pude vencer al no, y fui, y me sirvió, y a mí Jesucito me habla en otras palabras, con otras formas, no como a los demás. No sé, tiene un código especial conmigo, pero sí me hizo ver y sí me demostró y sí me habló como él habla conmigo, así como que todavía a veces mucho no lo entiendo, pero que afloje y que haga caso, y como cuesta. Yo siempre digo, soy hija única y me cuesta ser obediente porque siempre hice lo que quise y siempre tuve lo que quise y lo que así es. Yo no sé si tiene que ver por ser hijo único, pero a mí siempre me sirvió esa excusa. Y volví contenta y volví feliz. Y engripada, por supuesto. Y el lunes no me podía levantar y dije, ¡wow! Me tocó el Espíritu Santo. Viste que todos dicen, ay no, porque el Espíritu Santo me agarra un fuego, me agarra esto. A mí no me agarra nada de eso. Todavía no lo experimenté. Pero el lunes me levanté y me dolía como si me hubieran agarrado entre 20 negros y me mataran a palos. No sé, nunca me agarraron entre 20 negros, pero me dolía todo mal. Las piernas, la rodilla, la espalda, el cuello. Dije, ¡wow! El Espíritu Santo me dio con todo. No, era una gripe violenta que me agarró. Tal vez sí, ojo. Y por ahí como no sé distinguir qué fue. Pero al margen de eso, que es como así como un chiste, volví liberada de esa angustia que tenía y me porté bastante bien. Y la idea es, al margen que yo hago muchas bromas y digo muchas pavadas, sí es empezar a obedecer y empezar a cambiar y empezar a comportarme como una chica grande que soy, que también me cuesta comportarme como una chica grande, y quería dar gracias más allá de todo por eso, porque me hizo ver cosas que yo, por más que sé, no quería ver, y él tocó y sacó la angustia en mí y el entendimiento así un poquito como a ponerse las pilas. Yo quería agradecer, no fui al retiro, pero quería agradecer en el sentido de que en el colegio, yo en el colegio de la primaria era muy así, como contestaba todo el mundo, era re mala. Y ahora en la secundaria es como que Dios en este tiempo hizo como un cambio, que es como que estoy más bajo, ¿entendés? Es como que... No puedo. Es como que bajé 10 decibeles, como dicen. Estoy más tranquila, o sea, no contesto ni nada de eso. Estoy como más enfocada, puedo decir. Y también quería agradecer porque hizo un milagro, me parece, porque aprobé todo el bimestre, así que...
y también por lo que dijo mi mamá, ¿no? Que Dios nos respaldó en este tiempo y nos hizo, o sea, nos dio pruebas y salimos victoriosos, ¿no? Así que nada, eso, y quería agradecer también a Nuria, a ella, que me ministraron y me ayudaron. Bueno, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Qué? Ahora te pido un segundito. Dios no te pide que corras. Dios te pide que des pequeños pasos, pero seguros. Dios nunca te va a pedir algo que no puedas alcanzar o que no puedas lograr. Dios no te pide que te apures. Solo Él conoce la profundidad de nuestro corazón. Él nos pide que vayamos al ritmo que Él nos habla y nos dice y nos hace entender las cosas. ¿Hasta acá entendiste? Hasta acá avanza. Escuchad, no retrocedas. No retrocedas. Si Dios te da 1 metro más, hasta ahí avanza. Pero no retrocedas. Amén. No retrocedas. ¿Puedo decirle al hermano que está al lado tuyo? No retrocedas. Mire, esto es bíblico. La palabra dice: Dios no se agrada de aquellos que retroceden. ¿Por qué? Porque el que retrocede está demostrando que en su corazón no hay fe. Si por la gracia de Dios avanzaste 1 metro en tu vida, lograste superar problemas, lograste superar montañas, piedras, obstáculos que antes no podías, no retrocedas. Permanecer firme en la fe. No importa que sigas avanzando, porque a veces Dios nos da descanso. A veces Dios nos detiene, nos para. Dios, en esos momentos, qué bueno que es mirar a nuestro alrededor. Porque a veces Dios nos detiene en la vida para que observemos y miremos. Avanzaste este metro porque yo lo permití, para que te des cuenta, para que abras tus ojos, para que entiendas que lo que nunca lograste, ahora lo lograste, porque la mano de Dios está sobre tu vida. No porque hay virtud alguna en nosotros, sino porque la mano de Dios nos ha acompañado. Es importante que sepamos cuidar la gracia en la cual Él nos ha participado. Lo que retuviste de parte de Dios, no lo entregues, no lo rindas, no lo regales. Esaú erró por haber desperdiciado su primogenitura. Tenía todo para poder alcanzar, tenía todo para poder lograr, tenía todo para poder crecer, tenía todo para poder ser feliz. Sin embargo, regaló, se dio. Lo que Dios ha hecho en tu vida, dale gracias, retenelo, cuidalo, porque ese va a ser tu tesoro más grande el día que te encuentres con Él. Amén. Lo que dice que dejaremos nuestras coronas a sus pies, son tus logros, lo que Él ha logrado a través tuyo. Lo vamos a rendir a los pies del Señor. No lo rindas al diablo, no lo rindas a Satanás. Amén. Quiero que abraces a ese hermano y decirle: Dios te va a ayudar a confiar, creer. No retrocedas, no mires hacia atrás. Dios premia la fe. Toma tu asiento.
Quiero que abras la Biblia. El libro de los Hechos, capítulo 19. Hay un relato muy interesante. Hechos, capítulo 19. Creo que el libro de los Hechos es tan rico en cuanto a sabiduría, conocimiento, funcionamiento de la iglesia primitiva. Ahí podemos encontrar la iglesia que Jesús quiere. Es el vivo modelo del diseño de Jesús sobre la iglesia. Es como el GPS para aquellos que tal vez comenzamos a entender y a comprender cómo es el deseo de Dios, de cómo la iglesia debería de ser, ¿no? Es el modelo, es el primer modelo que Dios deja plasmado en la historia para que vos y yo nos podamos inspirar por medio del Espíritu Santo y entender, Señor, esta es la iglesia que vos querés. Porque, miren, el corazón del hombre es muy endeble para que a través de los tiempos nos desviemos y imaginemos, a veces buscamos una iglesia que está solamente en nuestra imaginación y nos olvidamos literalmente de la iglesia que Dios quiere. Nos olvidamos de aquellas prioridades que Dios realmente nos muestra que quiere que alcancemos, que quiere que de alguna manera, para poder ser edificados, Dios nos muestra a través de la palabra su verdad, para que podamos crecer, para que podamos multiplicarnos, para hacer luz y sal en esta tierra. Fuera de lo que está en la Biblia, no está respaldado por Dios. Por eso, así dice la palabra, toda la Escritura está inspirada por Dios. Y es útil, así dice la palabra. La Biblia misma, Dios mismo dice que lo que usted tiene entre manos ahí, que representa la Biblia, es útil para tu edificación, para tu crecimiento en todas las áreas de tu vida. Pero hoy quiero puntualizar en algo que tiene que ver con nuestra persona. Muchos hemos testificado, muchos hemos hablado del pre-retiro, y qué pasó en el post-retiro. Antes del retiro, cómo estábamos, en qué condiciones nos encontrábamos, algunos contrariados, otros motivados, otros apáticos. Está todo bien, porque de repente somos seres humanos y tenemos diferentes maneras de pensar, pero luego del retiro pudimos testificar, así como testificamos luego de todos los retiros, qué fue lo que Dios habló con nosotros, cómo Dios nos trató. Y esto es lindo, porque de alguna manera detrás del testimonio podemos ver en qué etapa cada hermano se encuentra, en qué situación, en qué estado se encuentra el corazón de ese hermano que está testificando. Muchos tratados por Dios, y esto es una maravilla, ¿no? Que podamos abrir nuestro corazón. Una de las cosas que hablamos también el jueves, la importancia, también lo hablamos allá en el retiro, la importancia de abrir nuestro corazón, pero básicamente y fundamentalmente de derramar nuestro corazón. Y así entendíamos qué es lo que Dios nos dice a través del Salmo 62, no lo vamos a buscar, pero qué quería decir derramar nuestro corazón. Y entendimos que no solamente derramar es soltar las palabras en oración o en intimidad a Dios, que a Él le pueden llegar a gustar, sino aquellas cosas que están en nuestro corazón, que están en nuestras emociones, en nuestros sentimientos quebrados, lastimados, que tienen que fluir y salir como están, ¿cierto? Esos odios, esos rencores, a veces no los sacamos, a veces no los expresamos, porque pensamos que Dios se puede llegar a asombrar o que podemos ofender el corazón de Dios. Y no es así, porque Dios ya lo conoce todo, Él ya lo sabe todo. Y esto también aprendíamos, que es tan necesario que yo pueda expresar ese odio, esa bronca,
ese deseo de venganza. ¿Se acuerdan que hablamos del deseo de venganza? ¿No es cierto? Que hay muchas maneras también de vengarse del otro. Los silencios es una forma, como decíamos, hacer window a la otra persona, cortarle el diálogo, cortar la relación, el sentirnos ofendidos, no hablarle a tal persona. Es una manera también de vengarnos, ¿cierto? Esto lo vemos muchas veces en el círculo íntimo. Pero muchos de nosotros entendimos que es tan importante, pero tan importante, abrir adecuadamente y derramar adecuadamente nuestro corazón. De no solamente sacar lo bueno, sino también sacar lo malo. Y desde ahí Dios comienza a trabajar. Qué bueno al escuchar testimonios, qué lindo que es saber, ¿no? en qué situación estamos pasando cada uno de nosotros, porque también desde ahí nos podemos ayudar, ¿cierto? Los que pasaron acá realmente expresaron, desde el jueves pasado vemos cómo Dios también ha tratado puntualmente, hay temas que son muy puntuales, muy claritos, y eso está bueno, porque podemos orar los unos por los otros con conocimiento de lo que Dios quiere y desea para nosotros. En el capítulo 19, algo que Dios venía también hablando a mi corazón, capítulo 19, como decíamos, el libro de los Hechos es fantástico. A partir del versículo 11 vamos a leer, donde dice: y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Estamos todos ahí? Amén. Capítulo 19, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús. Yo quiero que prestes especial atención a este texto. Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús. Y el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, escuche bien, mire, si tenés un lápiz, subrayalo, porque acá está un poco el eje de lo que hoy quería compartirte. Versículo 15 dice: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y esta mañana, un poco ahí tomando unos mates con el Señor, el Señor traía este pensamiento, esta idea a mi corazón. Me despierta una realidad. ¿Se acuerdan que la semana pasada, el jueves pasado, decíamos sobre la importancia de conocer al Espíritu Santo? Sobre la importancia de que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Por eso mencionaba también el hecho de derramar nuestro corazón, porque es parte, el derramar tu corazón es parte de la sanidad, es parte de la restauración, es parte de la renovación que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Mencionábamos el hecho de que cuando alguien se convertía en el libro de los Hechos, o sea, en el tiempo antiguo, en esa primera iglesia, inmediatamente lo que hacían era orar para que esa persona recibiera, ¿qué cosa? La experiencia del Espíritu Santo. Pudieran ser lo que nosotros decimos la segunda experiencia, lo vas a escuchar, ¿no? Las terminologías evangélicas, o el segundo bautismo. Y la gente dice, ¿qué es esto? Dice que históricamente había gente que ni sabían lo que era el segundo bautismo, lo menciona también la Biblia, y dice, no, hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, viste, el bautismo por las aguas, pero dice, ni tenemos idea a qué bautismo te referís, le decían a Pablo. Y ahí Pablo dice, no, la experiencia con el Espíritu Santo es necesario. Quiero que mires al hermano que está al lado tuyo, que le digas, es necesario que seas
lleno del Espíritu Santo de Dios. Es necesario como cristianos, como creyentes, que pasemos por esa experiencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque una experiencia extraordinaria trae lo extraordinario de Dios. Si nuestra mente todavía sigue siendo natural, lo que vamos a impartir son cosas naturales. Pero sabemos que Dios está muy por arriba de las cosas naturales. Entonces, si recibimos lo extraordinario de Dios, seguramente, por eso dice la palabra que los discípulos hacían cosas extraordinarias. Dios hacía cosas extraordinarias, capítulo 5 del libro de los Hechos, de la mano de los apóstoles. Lo extraordinario siempre está ligado al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos prepara justamente para eso. Cosas impensadas, cosas que aún están por encima de nuestras capacidades naturales, son las cosas que Dios hace, que abre los ojos de la gente y que dicen, uy, la flauta, acá está pasando algo y viene de parte de Dios. Mientras nos manejemos en el mundo natural, no vamos a marcar la diferencia en el mundo. Pero si entramos en esa corriente donde el Espíritu Santo nos lleva, nos guía, nos conduce, cosas extraordinarias van a suceder. Y eso es lo que tu familia necesita, eso es lo que el mundo necesita, lo que tu barrio necesita, lo que nuestro país necesita. Una iglesia que tenga la capacidad de generar cosas extraordinarias, porque así es Dios. Si no tenemos la capacidad de generar cosas extraordinarias, quiere decir que todavía no hemos probado el poder de Dios. Todavía estamos caminando en nuestras capacidades naturales. La iglesia primitiva tenía bien claro lo que tenía que hacer. Ellos bautizaban, ellos hablaban en lenguas. Yo quiero que utilicemos las lenguas también como una herramienta de guerra, como hicimos, ¿vieron? Como hicimos al principio. Son herramientas, ojo, tenemos que aprender a usar. Hay gente que dice, ay, bueno, pero si el Señor no me viene en las lenguas, si no me viene nada, las tenés o las tenés, punto. Usted me entiende lo que digo. Ay, si el Señor no me inspira, no, pará, seamos entendidos en esto. Obviamente que viene por inspiración del Espíritu Santo. Pero si usted no se dispone, ahora, ¿tiene lenguas o no tiene lenguas? ¿Qué don, qué gracia Dios te ha dado? ¿Usted lo tiene o no lo tiene? Si lo tiene, ejérzalo, aplíquelo, úselo. Porque son herramientas, al igual que la intercesión. Ay, si el Señor me inspira, tiene que venir la luz del más allá. Pará, disponé tu corazón. Entendé, soltalo, si está en vos. Ya el Señor te lo dio, ¿se entiende? A veces somos tan elevados que parecería como que ni Dios mismo lo puede alcanzar. ¿Lo tenés o no lo tenés? Si lo tenés, esgrimilo, soltalo, usalo, dejá que Dios lo use. Porque para eso Dios te lo ha dado. Tenemos que aprender realmente a dejarnos usar. Y todas estas cosas, aún el aprender a dejarnos usar, tiene que ver con esa experiencia del Espíritu, ese bautismo, esa llenura, esa plenitud. Una cosa es tener un don, tener una gracia, y otra cosa es dejarnos usar por esa gracia. ¿Se entiende? Usted puede tener el don, pero no necesariamente, a lo mejor usted esté bautizado por el Espíritu Santo. Ahora, necesitamos la gracia de la experiencia, el bautismo del Espíritu Santo, para ejercer y ejecutar ese don, ese talento, correctamente como a Dios le agrada, para tener direccionabilidad en lo que usted hace. Amén. Ok, ahí estaban los discípulos diciendo, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pero habían otros que tenían celos, habían otros que seguramente anhelaban lo que ellos tenían. Sin embargo, hay unos exorcistas, dice la Biblia, así lo habla, quisieron hacer lo mismo, pero los mismos espíritus inmundos dijeron, mirá, a Jesús lo conocemos, a Pablo también, pero a ustedes no tenemos la menor idea de quiénes son. El relato continúa y dice que los hicieron percha, se les tiraron encima, un desastre. ¿Ustedes se imaginan
justamente esto que nos toca a nosotros. Por eso elegí este texto, ¿no? Y qué interesante es de que tenemos que aprender a movernos en el campo espiritual. Pablo, a través de las cartas Paulina, específicamente, ahora vamos a leer un poquitito el libro, la carta de Efesios, pero la Biblia, así como los evangelios, está lleno de argumentos y de elementos que nos hacen entender de que no solamente existe un reino físico, sino que también hay un reino espiritual, y que todo lo que se produce aquí abajo es porque primero se ha producido allá arriba. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, cuando uno realmente camina bajo como consecuencia del bautismo del Espíritu Santo, esto nos da lectura de lo que está pasando en el mundo espiritual para entender lo que sucede en el campo material. ¿Me estoy expresando bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Quiere decir de que esto me da aún la capacidad de poder leer no solamente lo que Dios va a hacer, sino también leer las cosas que pasan en el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual no solamente está Dios con sus ángeles, sino que también ¿quién está? Está Satanás, está el diablo con sus secuaces. Ok, entonces entendemos, y esto no es para atemorizar a nadie, pero tenemos que entender de que el reino espiritual se rige de esta manera. Hay una lucha, hay una confrontación. A veces vos no sabés por qué te sentís mal, a veces vos no sabés por qué estás mal, a veces vos ni siquiera te das cuenta, pero hay un nudo en la garganta, se te cierra el pecho, algo está pasando en las esferas celestiales, y vos estás ahí, y decís, no sé por qué, mirá, entré a este negocio, se me cierra la garganta, siento como una opresión. Ok, algo está pasando ahí. Y si no, chequeate. Anda a Liniers. No te pongas a cantar alabanza. O más vale sigue hacerlo. Y vas a ver lo que es una confrontación espiritual. Si ahí tu pecho no sé, yo paso por Liniers y se me... Porque Liniers es mío. No es que pague los derechos de propiedad. El Liniers es mío, yo piso ahí, esta es mi tierra, este es mi lugar, este es el lugar donde yo nací, es mío. Así que cuando yo camino por ahí, sé que hay un respaldo de parte de Dios, sé que hay algo de parte de Dios sobre la vida de aquellos que toman la autoridad. ¿Se entiende? Entonces, muy rara vez puedo sentir que el pecho se me cierra, contra mí el pecho se me abre. No me quedo sin voz, al contrario. Pero yo sé que usted me entiende lo que yo quiero decir. Hay un campo espiritual que tenemos que empezar a palpar, que tenemos que empezar a... No dejarnos guiar por nuestros ojos naturales, hay que entender. Ahora, lo que Dios me llevaba a reflexionar era sobre esto. Hay muchísimos argumentos en la Biblia donde nos mencionan que hay un campo espiritual. Nosotros como cristianos intelectualmente entendemos, sabemos, conocemos que hay un campo espiritual. Pero el hecho de que yo sepa intelectualmente que hay un campo espiritual o conozca intelectualmente que hay un campo espiritual no quiere decir que espiritualmente uno sepa, a ver, ¿cómo lo puedo bajar? A veces me es difícil bajar esto. Que uno sea conocido, ahí está, que uno sea conocido en el mundo espiritual. Ahora, ¿a qué nos llama el Señor? ¿A que vos lo conozcas o a que vos seas conocido en el mundo espiritual? Porque son dos cosas totalmente diferentes. ¿A qué supone usted que el Señor nos llama? Las dos cosas. Ok, pero a veces nos quedamos con la primera. Conozco que hay un mundo espiritual, pero no me meto, no me involucro. Y te pasa como estos exorcistas. Lo conozco a Jesús, lo conozco a Pablo, pero ¿vos quién sos? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Todos nosotros tenemos una reputación en el mundo. Teníamos una reputación. Vos caminabas por tu barrio y te decían, ahí va el borracho, ahí va el drogadicto, ahí va el engañador, ahí va el mentiroso, ahí va el vago. Tenías una reputación. ¿Qué reputación tenés en el reino de los cielos? ¿Cómo te conocen allá arriba? Porque allá también hay reputación. Ahí va el cristiano endeble, ahí va el cristiano que se queda en el camino, ahí va el que llora todo el día. Yo podía imaginarme esto, ¿no? Como el enemigo mira, este se cree que la sabe,
Se cree que es piola, mirá. Ni siquiera puede bancarse, ni siquiera puede superar sus propios errores. Ahí va el soberbio, ahí va el altivo. Todo esto tiene que ver con una reputación en el reino espiritual. Y yo digo, para nuestra iglesia, yo entiendo, yo interpreto, de que si no gozamos de esa reputación, si no gozamos de buen testimonio, un corazón sano, ¿qué daño le podemos estar haciendo al reino de las tinieblas? ¿A quién podremos ayudar? ¿A quién podremos liberar si ni siquiera tenemos la capacidad para despojarnos de nuestro antiguo, nuestro viejo hombre? ¿Se entiende, iglesia? ¿Se entiende? Amén. ¿Cómo sos conocido en el reino espiritual? Por aquel que se cae al primer tropiezo. 9 años la hermana estuvo luchando. 9 años luchando contra el cáncer, luchando con su salud. Eso es testimonio en el reino de los cielos. Yo creo que ni el mismo Satán ni el mismo infierno, cuando se paran la mina, dicen, la verdad que es una luchadora. ¿Se entiende, iglesia? Y muchos de nosotros nos jactamos de tantas cosas. Y al primero y al segundo intento caemos de rodillas y lloramos, pero nos caemos no delante del Señor. No delante del Señor, sino caemos vencidos delante de la tentación. Esto es lamentable, hermano. Y lo digo por mí. Porque hay ciertas áreas de mi vida que realmente tengo que corregir, lo tengo que hacer urgente. Porque todos esos tropiezos, esas caídas, generan una reputación en el reino de los cielos. Mirá, ahí va el que tropieza con... Ahí va el debilucho. Ahí va el que no toma autoridad. Ahí va el que tiene dones y talento, pero pobrecito, mirá como... Qué poco cree, qué falto de fe. Amén. Iglesia, ¿cómo te conocen en el reino de los cielos? ¿Cuál es tu reputación? Yo creo que cada uno sabe, si sabemos mirar nuestro corazón. Y de esto se trata. Yo no estoy para acusarte, porque tengo que también soportar mis debilidades. Pero el punto de todo esto es que rápidamente podamos resolver nuestra reputación y que seamos conocidos en el reino de los cielos como gente de fe, como gente de esperanza, como gente que toma la autoridad, que la lucha, que la pelea, que no importa lo tan arduo, lo tan difícil que sea la pelea, lo importante es que estés ahí. Por eso me llena de esperanza. Yo cuando veo una persona que la lucha, que la pelea, me digo, wow, qué bueno, yo quiero eso. Yo quiero eso. A veces uno espera grandes milagros, como esos grandes hombres de Dios que levantan la mano y caen miles, caen millones. Pero eso no es lo importante no es la caída, lo importante es cómo te levantás después de la caída. Si lográs generar un cambio, si le permitís a Dios que trabaje en tu corazón. Muchos de nosotros estamos luchando y ese es el punto. Que podamos luchar una y otra vez. Acordate, hablábamos el jueves pasado de lo importante que es derramar nuestro corazón. Es tan importante derramar nuestro corazón como también persistir cuando, como decía Gloria, ¿no? Que viene el enemigo, tiqui, te pega y te presenta los no, te presenta todos esos argumentos para que vos no lo hagas, para que vos no respondas a Dios, para que vos no obedezcas, para que vos no sigas a Dios. Pero es tan importante plantarse y decir, no, hoy decido lo contrario, decido ir, decido permanecer, decido avanzar, decido ir en contra de ese tiqui que me come la cabeza y que resta mi fe. Es importante. Ese es un luchador. Y así empezamos. Por eso te digo, pequeños pasos. Pequeños. Porque si le somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. ¿Se entiende? No podemos ayudar a nadie si primero no nos ayudamos a nosotros. Marcos capítulo 1, verso 32. Verso 23, perdón.
1:23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Jesús era bien reconocido en las esferas espirituales, celestiales. Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Sé quién sos, sé a qué viniste. Conozco tu identidad, sé de dónde venís. Sos el Santo de Dios. En los cómputos celestiales, ¿cómo está escrito tu nombre? ¿Cómo está escrito mi nombre? Versículo 32, cuando llegó la noche del mismo capítulo, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Escuchá lo que dice ahí: y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esto para que vean que no inventamos nada, que Jesús era bien conocido. A Pablo y a Jesús lo conozco. ¿Ustedes quiénes son? Efesios capítulo 6. Si hay algo que celebro del apóstol Pablo es que él enseñaba, enseñaba a la iglesia no solamente a vivir. Vas a ver el libro de Efesios, es maravilloso en este aspecto, porque capítulo 5, capítulo 4, escuchás, ves consejos que tienen que ver con la vida cotidiana, con la vida diaria, cómo ser fiel con tu esposa, cómo ser fiel con tu esposo, cómo dirigirte en el mundo material. Pero en el capítulo 6, sorprendentemente, da una vuelta de página en esta carta y mete a los cristianos cómo dirigirse, enseñar a cómo caminar en el mundo espiritual, que es tan importante como lo otro, o más todavía. Porque si vos tenés buena lectura de allá arriba, vas a tener una realidad bastante tangible acá abajo. Si sabemos tener lectura de los testimonios que pasaron y se dieron acá, ese tiki-tiki que decía Gloria, nosotros lo llamamos literalmente perturbación de Satanás. Es así. Porque Satanás se opone a lo de Dios. Y cuando Dios está por producir algo en tu vida, lo que va a suceder es una confrontación, una lucha espiritual. Como Satanás no puede detener a Dios, lo que va a hacer es meterse con tu vida y meterse con la mía. Es así. Jesús por eso dice, y él sabe bien que Satanás ya está vencido, por eso ese concepto se nos tiene que meter acá en la cabeza. Y todo lo que se opone a tu crecimiento espiritual, tenemos que entender y comprender que detrás de todo eso está el diablo. Y que obviamente van a haber miles y cientos de conceptos y de criterios que vos no lo hagas, no vayas, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero es el diablo. Capítulo 6. El apóstol Pablo mete a la iglesia, la saca en esta enseñanza, saca a la iglesia de enseñanzas cotidianas. Fíjense, habla en el capítulo 5, verso 28, antes del capítulo 6, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres, ¿no? Por eso dejará, verso 31, el hombre a su padre y a su madre y se unirán a mujeres. Te enseña cómo ser un buen marido, principios que tienen que ver con la familia y tantas cosas. Verso 25, maridos, amar a vuestras mujeres. Ok, te tiene por acá y de repente te lleva a un campo espiritual. De repente lleva a la iglesia a una esfera que ellos no conocían y que tenían que interpretar. Porque de alguna manera Pablo estaba diciendo: mirá, todo lo que pasa acá abajo, que vos ves que no entendés, que no comprendés,
es la consecuencia de lo que está sucediendo allá arriba. Entonces arranca el capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y arranca el versículo 11 diciendo: vestíos de toda la armadura de Dios. Y esto no lo vamos a explicar, porque ya lo hemos hablado 75 millones de veces. Y empieza a describir cómo era un cocinero en aquella época. Empieza a describir qué cosa. ¿Cómo era qué? ¿Qué no es la vestimenta de un cocinero? Uy, yo pensé que era la vestimenta de un cocinero. Si Pablo describiera la vestimenta de un cocinero, quiere decir entonces que en el reino espiritual necesitaríamos muchos cocineros. Pero si te está describiendo la vestimenta, la indumentaria de un soldado, es porque ¿qué está diciendo Pablo? Necesitamos soldados, guerreros, gente brava, gente recia, espiritualmente recia, que confronte el reino de las tinieblas. Y no diga: oh, yo no estoy para eso. Pues no es eso. Yo era el que decía: no estoy para eso. Yo era el que le escapaba a la liberación. La primera vez que vi un demonio dije: esto no es para mí. O un demonio, una persona endemoniada. Dije: esto no es para mí. Es más, en mis primeros tiempos, cuando recién me convertí, era absoluta y totalmente atormentado en los sueños. Mi esposa está de testigo. Me levantaba transpirado. Tenía mucha visión y muchos sueños. Y una de las cosas que me recuerdo en los primeros tiempos era de que me encontraba como en un desierto, una tierra árida seca, caminando, y de repente veo que de abajo del suelo empiezan a salir como serpientes y me empiezan a atacar. Imagínate que vos vas caminando a un lugar y de repente de abajo empiezan a salir serpientes y se te vienen encima. ¿Vos qué haces? No me alcanzaban las patas para seguir bajando. Y recuerdo en ese tiempo que había venido una hermana de La Plata, una hermana de La Plata que, en aquella época, hace muchísimos años atrás, era una hermana mayor que hacía sanidad interior. En ese tiempo era sanidad interior, muchos años atrás. Y me acuerdo que habíamos empezado a hacer sanidad interior, eran 3, 4 días, no me acuerdo, pero fue fuerte, porque venía con palabra y yo era nuevito, estaba ahí, y el Señor estaba revolviendo todo acá adentro, impresionante. Y tenía más sueños y más visiones. Una de las cosas que me acuerdo, cuando estábamos orando, era una casa de un hermano, y teníamos reuniones caseras, ¿no es cierto?, de estudio. Fue revelatorio, me rompió la cabeza, pero fue justo esto, paralelamente se dio a esta catarata de visiones y de sueños, que realmente me perturbaban, porque aparte no entendía lo que Dios me quería hablar, no entendía dónde Dios me quería llevar. Por un lado estaba tratando conmigo, por otro lado me estaba orientando, me estaba educando. Pero yo, claro, imagínense, en mi ignorancia, en mi temor, dije: esto no es para mí, yo quiero otra cosa para mí. Porque realmente me agarraba, eran sueños, y ustedes saben, eran sueños tan vívidos, tan reales, que me generaban temor. Y era que venían caminando y salían no sé de dónde, y yo me encontraba ahí en medio de eso. Y corría, obviamente. El tiempo pasó y empecé a entender, empecé a comprender que no tenía que huir. Decirle al hermano que está al lado tuyo: no tenés que huir, no tenés que escapar. Las cosas que se producen en el campo espiritual, Dios te va a respaldar. Y tuve que creer, tuve que entender y luego creerle, porque miren, en todo esto la fe es fundamental, porque sin la fe no podemos ver la mano de Dios moverse. Entonces tuve que entender que pese a mis temores, yo no tenía que retroceder al ver el avance de esa serpiente. Es un sueño que a lo mejor te lo cuento así nomás, y para el que lo vive son cosas fuertes, porque yo podía entender de que cada una de esas serpientes eran mis temores internos, eran mis cuestiones no resueltas, eran aquellas cosas del pasado que todavía no había resuelto y que tenía que empezar a poner en manos del Señor. Y me acuerdo que a través del tiempo fue pasando y entendí que tenía que hacer frente a esas cosas.
Y recuerdo en una segunda oportunidad en donde estaba caminando por el mismo desierto, era el mismo sueño. Yo me estaba dando cuenta que estaba en el mismo lugar, pero ya avanzaban y no retrocedían. ¿Sabes qué? Las serpientes también salían, pero cada paso que ellas daban para acá yo daba un paso adelante. Y mágicamente, impresionante fue cuando vi que comenzaron a retroceder. Solo retrocede por la fe. La fe es lo que hace que Satanás tenga que elaborar otra estrategia. Vos no tenés que retroceder, el diablo tiene que retroceder. En toda esta armadura de Dios podemos describir cada una de las piezas. Habla del calzado. Literalmente el versículo 12 dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Elevando la iglesia. Bueno, esto está todo muy bueno, tenemos que aprender a llevarnos bien, a estar en paz, pero miren, la lucha está acá arriba, no está acá abajo. ¿Amén? Lectura de lo que pasa acá arriba. Vos tenés la lectura de lo que pasa acá arriba, vas a entender mejor lo que pasa acá abajo. Acordate que cada paso que des, no importa que el enemigo avance, cada paso que des es un retroceso, un paso atrás que van a dar el otro. Porque Satanás lo sabe. Satanás puede distinguir cuando hay un corazón que cree, y que entiende y que cree. ¿Qué testimonio tenés del reino de los cielos? ¿Cuál es tu reputación? Deja de escapar, deja de retroceder, empezá a avanzar. Párate firme, toma autoridad en el nombre de Jesús. Habla del cinto, habla de las sandalias. Pero el versículo 16, quiero que lo veas, el versículo 16 del capítulo 6 de Efesios dice: y sobre todo, escucha bien, sobre todo. Ahí describe cada parte de la indumentaria de un soldado, pero a lo último, en el capítulo 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de ¿qué? De la fe. De la fe, el escudo de la fe. La fe es lo que hace que las cosas sucedan. La fe, el creer firmemente. Miren, podemos tener toda la teología encima, leernos todas las Biblias, conocer los textos de memoria, de pe a pa, Génesis, Apocalipsis, pero si no le creemos a Dios, nada va a suceder. Uno de los testimonios, un gran hombre de Dios como Carlos Anacondia, fue de que era una persona no doctorada, digamos, en la ley, en la escritura. Sin embargo, en los primeros tiempos Dios obraba milagros extraordinarios. Simplemente, ¿saben por qué? Una característica de Carlos Anacondia: porque le creyó a Dios. Simplemente por creerle a Dios. Amén. Dice entonces: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos. ¿Dice todos tu Biblia? ¿O dice algunos? Todos los dardos de fuego del maligno. Cada pensamiento que se aloja en tu mente, cada intención de temor en tu corazón, son dardos. Son dardos. Cuando vos sentís opresión en el corazón, cuando vos tenés confusión, son dardos. Hay actividad satánica, pero todo eso lo rebate la fe, el creer. Señor, tal vez no puedo avanzar, pero me paro firme y me quedo acá y acá no me muevo. Señor, tengo estos pensamientos. Me encantó, no sé quién fue que testificó acá también, que cada uno de esos pensamientos que la hermana la empezó a patear. No, este no, lo dejo. En nombre de Jesús renuncio a esto y empiezo a declarar la palabra de Dios. Eso es guerra espiritual. Eso es guerra espiritual. Y cuando vos empezás a declarar la palabra de Dios por la fe, ¿sabés qué pasa con la estrategia de Satanás? Se disuelve. No quedará, va a decir: bueno, no puedo con este. Miren, es así. Satanás dice: bueno, vamos, muchachos, estamos todos, pero vamos a ver de otra manera. Esto no funciona. Entonces se produce lo que dice la Biblia, que Satanás lo dejó a Jesús de atacar por un tiempo.
¿Por qué? Porque se dio cuenta que no podía. ¿Se entiende? Estuvo en el desierto, lo atacó, lo perturbó, pero no pudo, no hubo manera. Entonces dice, y lo dejó por un tiempo. Tenemos que entender, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Se entiende? Ya sabemos entonces cómo tenemos que responder cuando viene ese tiqui-tiqui. Vamos a poner tiqui-tiqui. ¿Es así? El pájaro carpintero. ¿Cuánto les pasó esto? Les pasa. Pensamientos en contra de alguien, de odio. ¿Justificado? Sí, justificado. Porque el tipo te lastimó, te hizo algo que no te gustó, estás herido, estás justificado y sí, seguramente tenés todos los derechos comprados. Tenés todos los derechos comprados, pero sabemos que cuando nos paramos en esa posición, cuando nos ponemos en esa y tomamos esa actitud, lo que estamos haciendo, primero, es no agradar a Dios, y segundo, el mayor perjudicado de todo, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Entonces, iglesia, tenemos que empezar a ver el reino espiritual y a entender que el tiqui-tiqui tiene un sentido práctico para el reino espiritual. Y es detenerte, es de que retrocedas, es de que postergues tu fe para otro momento, es que dejes de luchar y de orar por esa enfermedad, por esa situación, por ese conflicto. ¿Se entiende? Amén. Entonces, presentemos lucha en el reino espiritual. Ponete de pie un segundo. ¿Cuál pensás que será tu reputación en el reino de los cielos? ¿Qué pensará el enemigo? Hay una historia muy categórica, que es la historia de Gedeón. Gedeón, un hombre visitado por Dios, y cuando Dios lo visitó la primera vez le dijo, varón, esforzado y valiente. Y Gedeón lo miró diciendo, a mí me hablas, papá, me estoy escondiendo de mis enemigos. El tipo estaba escondido, temor. Y dice, a mí me hablas, y yo no soy nada. Mi familia es la más pequeña, de todo Manasés es la más chica. No es gente influyente, no es gente de doble apellido. Somos laburantes, ¿viste? Somos de la clase más baja. Pero hoy se presentó Dios, le digo, yo voy a hacer algo con vos. Yo voy a hacer algo en tu pueblo y en mi pensamiento te tengo a vos. En mi voluntad está escrito tu nombre, para que seas de bendición para tu pueblo. Ahora, Gedeón tenía todas las excusas, tenía todos los argumentos para correrse, decir, no estás hablando de mí. Pero si hay algo maravilloso de Dios, es que Él puede ver tus virtudes, Él te puede ver la gracia. Cuando vos no ves nada, Él puede ver tu identidad del reino de los cielos. Varón esforzado y valiente, varón elegido para la guerra, mientras que él se escondía. Ahora, ¿sabes cuál era el problema de Gedeón? Mira al hermano que tenés al lado y dice, su mente. Él se apoyaba mucho en su reputación. Él se abrazaba de la reputación social. No soy nada. Mi familia la más pobre. No tengo guita. No puedo. Él se abrazaba a lo que los demás decían socialmente de él. Pero había una reputación que estaba escrita en el libro de los cielos. Había una virtud que ni siquiera él la sabía ni la conocía. Y Dios le mostró algo, hizo algo práctico. Él comenzó a obedecer a Dios. ¿Cuántos queremos realmente de todo corazón empezar a obedecer los caminos de Dios? Acordate que te dije pasos cortos. Decirle a tu hermano pequeños pasos
pequeños pasos, pequeños y seguros, pequeños y certeros. No se trata de que caminemos y corramos, pequeños pasos. Porque aquel que le fila en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Aprende a caminar antes de correr, porque si corres antes de aprender a caminar, seguramente te vas a caer y vas a perder el tiempo. En cambio, si das pequeños pasos, pero muy seguros y convencidos en la fe, Dios te va a respaldar y vas a avanzar y vas a crecer. Lo importante es que no retrocedas, que no mengues en tu lucha. Un luchador también no necesariamente es el que gana, sino es el que logra permanecer firme en sus convicciones. Amén. Dios lo seguía mirando a Gedeón, le decía: sí, sos vos, aunque no lo creas, sos vos, yo te estoy hablando a vos. Dios te está hablando a vos en esta mañana. Varón esforzado, valiente, mujer de Dios, soldado, guerrera, luchador, luchadora. Eso que a lo mejor todavía vos ni siquiera te viste en el espejo, pero creo que Dios baja un espejo en esta mañana para que aprendas a mirarte como Él te mira, no como el mundo te mira. ¿Cuál es tu reputación en el reino de los cielos? ¿A quién le estás creyendo? ¿A quién le estás prestando el oído? Prestar el oído a Dios en esta mañana. El problema de Gedeón era la mente, su mentalidad, el concepto de sí mismo. Dios le mostró algo práctico, le dijo: mira, esta noche vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero llevarte al campamento enemigo para que vos escuches y oigas lo que el enemigo piensa de vos. Porque ¿sabes qué? El enemigo públicamente va a venir con mentiras. Pero Dios obró un milagro en esa noche. Así dice que bajó él con un criado, un amigo, no recuerdo quién era. Pero en esas gracias que a veces Dios nos otorga, se involucró ahí en las filas enemigas y escuchó. Y así el enemigo era tan innumerable, era una cantidad que lo duplicaban a ellos como ejército. Sin embargo, le tenían miedo a Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón, en el reino de los cielos, tenía una muy alta reputación. No es lo que el diablo te dice, no es lo que la circunstancia te dicta, es lo que Dios piensa y cómo te ve. Varón esforzado y valiente. Lo que Dios dice, mira, hasta Satanás lo cree y lo sabe, pero él te miente. Vos no servís, vos no podés, vos no alcanzás. Por eso es tan importante que el bautismo del Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Es tan importante que podamos permanecer firmes en la fe. Señor, hasta aquí logré, hasta aquí me trajiste, hasta aquí voy a permanecer hasta que pase la tormenta. Y la tormenta va a pasar y vas a crecer y vas a avanzar. Y Dios te va a hablar. No le prestes el oído a Satanás. Varón esforzado y valiente. Cerra tus ojitos un momento. Tal vez alguien te hizo creer alguna vez que no servías. Tal vez alguien te hizo creer en algún momento de tu infancia, tu niñez, sos un inútil y le creíste. Tal vez alguien te dijo alguna vez: vos sos un bueno para nada, no existís, no servís para nada. Aquellas personas que están en autoridad, sea maestro, sea padre, sea madre, tienen un poder tan grande cuando abren su boca, así para bendecir como también para destruir. Y tal vez lo ha dicho en un momento de bronca, pero ¿sabes qué? El problema de todo esto es cuando uno abre su corazón a esas cosas y le cree. Y ese pensamiento anidado en tu corazón, en tu mente, y te ha taladrado el cerebro durante toda la vida. Y no has podido lograr alcanzar. Comenzaste estudios, no lo terminaste. Empezaste un emprendimiento, no lo alcanzaste. Porque hay fractura en tu corazón. Hay palabras que todavía están vivas, son como letreros luminosos que en determinados momentos se encienden y ahí hace que te detengas. Déjame decirte, ese es Satanás, ese es el diablo, porque Dios dice: varón esforzado, mujer esforzada y valiente. Este tal vez es el momento que tengas que renunciar.
Tal vez tus hijos te han dicho, sos una mala madre, sos un mal padre. Tal vez tu esposo o tu esposa te ha dicho, sos un mal marido, sos una mala esposa. No servís para nada, no servís como hombre, no servís como mujer. Sabemos el efecto que tienen esas palabras. Qué bueno que en esta mañana podamos decirle, Señor, limpia mi boca, limpia mi corazón, y te pido perdón por toda palabra proferida que ha fracturado el corazón de alguien. Te pido perdón, Señor, si he cortado las piernas de mi esposa, de mis hijos, de mi esposo. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón si algún concepto, una palabra ha lastimado y ha formado un concepto sobre la otra persona que no es el que vos pensás. Perdóname, Señor, si he ofendido, si he lastimado. Perdona, Señor. En esta mañana pedile perdón a Dios. Si fuiste agente del diablo y en algún momento trabajaste para el otro reino, está bueno decirle, Señor, perdóname, hoy tomo conciencia de esto, la verdad que estuve mal. Estuve mal. Señor, te pido perdón y renuncio ahora a toda palabra, concepto, a todo consejo, a todo espíritu. Porque ¿sabes qué? Aquella persona que maldice, no maldice por el Espíritu de Dios. No lo hace bajo la influencia del Espíritu de Dios. Entonces es bueno que le digamos, Señor, perdóname por haberme dejado llevar por un espíritu que no era el tuyo. Si sos de las personas que hablan sin filtrar, Señor, perdóname, ayúdame a pensar, a filtrar lo que digo, lo que hablo, porque a veces lo que hablo lastima, hiere, y no quiero. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Dios te dice, varón, mujer esforzada y valiente. ¿Podés creerlo? ¿Podés creer que Dios te puede usar? ¿Podés creerlo? No importa en qué, lo importante es que Él te use.